Buen día, licenciado John Páez, estudiantes y todo el público que haga parte de nuestro contenido audiovisual. El día de hoy, junto con mis compañeras Paula Jimeno, Daniela Fontecha, Yuri García, Tania Aponte, Laura González y quien les habla, Tania Cárdenas, estudiantes de la Universidad Minuto de Dios, integrantes de los programas de Contaduría Pública y Administración Financiera, modalidad a distancia. Extendemos una amplia invitación para que se unan y hagan parte de nuestro video explicativo, en el cual abordaremos temas cruciales para el desarrollo socioeconómico de nuestro territorio, tocando temas tales como la corrupción bajo malos líderes, la indisciplina y la educación de nuestro país, asimismo como el no aprovechamiento de los recursos naturales que nos ofrece nuestro territorio. Únanse y hagan parte de esta conversación para que aprendamos todos de este tema y podamos hacer una conversación mucho más creativa y debatir sobre los temas que allí mismo tocaremos. Y voy a hablarles un poco de la educación en nuestro país. La educación es uno de los factores más influyentes en el tema de la pobreza. El sistema educativo que posee nuestro país tiene una estructura muy deficiente y por esto debemos actuar, es decir, el gobierno debe brindar una educación de calidad a cualquier persona sin importar su estrato social ni su nivel económico, que aumenten los niveles en investigación, que los jóvenes posean un incentivo para que puedan realizar sus estudios y se vuelvan unos profesionales generando conocimiento. Por ejemplo, como aquellos que pueden estudiar carreras científicas. Estos pueden brindar una información necesaria para que las materias primas puedan ser exportadas y posean un valor agregado a nuestro país, así puedan aportar un ingreso y puedan tener también una mayor acogida en el exterior. ¿Qué pasa con la educación en Colombia? La educación en Colombia, como ya lo dije, es muy deficiente, ya que cuando una persona se gradúa no sale con la formación lo suficientemente relevante como para formar una vida correcta, lo cual siempre va a generar un pensamiento pobre. Ya para concluir, Colombia debe cambiar la mentalidad de facilismo y de responsabilidad. Es una mentalidad que nos crean desde chiquitos, desde nuestra escuela, también en casa. Esto lo debemos cambiar para que las generaciones puedan generar cambios y también impulsar al país a generar un progreso y así aprovechar las riquezas y todo lo que nuestro país tiene. Uno de los principales factores por los cuales los colombianos no aprovechan al máximo los recursos naturales que les ofrece su territorio es la falta de educación y de conciencia ambiental. La educación ambiental debería ser primordial en todos los niveles educativos para que los colombianos aprendan a cómo explotar y utilizar de manera sostenible los recursos naturales que les ofrece su país. Por otra parte, también existe la corrupción que se da en diferentes niveles políticos que permiten ciertas prácticas ilegales como la tala indiscriminada de árboles y la explotación minera ilegal. Esto impide que se ejecuten planes efectivos para dicha explotación, pero de manera sostenible y de manera correcta. Si los colombianos aprendieran a explotar los recursos naturales de manera sostenible, esto implicaría que ellos pudieran obtener muchas más riquezas y generar empleo, ya que los recursos tales como el petróleo, el gas y la minería generan riquezas para todos los colombianos. Si esto se ejecutara de la manera correcta, entonces los colombianos podrían impulsar el desarrollo socioeconómico de nuestro país. Esto vendría siendo diferentes formas, tales como el turismo ecológico, la energía renovable y la agronomía sostenible. Visualizando y investigando podemos ver que Colombia es pobre debido a unos factores. Voy a nombrar 4 de los factores principales, que es el desempleo, la corrupción, el conflicto armado y la desigualdad económica. Hablando del conflicto armado, es un conflicto que nos ha afectado durante décadas. Comenzó en 1960 y ha involucrado diversos grupos armados, incluyendo la guerrilla, los paramilitares y la fuerza de gobierno. Las causas de este conflicto son muy complejas. Una de ellas es la desigualdad económica, la distribución en tierras, la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales. Las causas de este conflicto son muy complejas. Una de ellas es la desigualdad económica, la distribución de tierras, la lucha contra el narcotráfico
y los grupos armados ilegales. Este conflicto ha afectado mucho a la población colombiana. Unos de ellos son el desplazamiento forzado, la violencia contra civiles y la violación a los derechos humanos. Han habido intentos de negociación de paz con el gobierno y algunos grupos guerrilleros, lo que ha llegado a un acuerdo de proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que vendría siendo las FARC. Ahora hablaremos de la corrupción, que es un problema que ha tenido impacto significativo en la política, la sociedad y la economía en Colombia. Algunos de los aspectos claves relacionados en la corrupción incluyen el gobierno, el narcotráfico, desconfianza en algunas instituciones y el impacto en la economía. Ahora, hablando de la desigualdad económica, podemos ver que el país en los últimos años ha crecido en riquezas, pero a la hora de la distribución sigue siendo muy desigual. Factores como la concentración de tierras, la falta de acceso a educación de calidad y la informalidad laboral. Debido a esos factores, vemos que sigue habiendo mucha desigualdad económica y que por eso no mejora la calidad de vida de sus ciudadanos. Ahora vamos a hablar del desempleo y el subdesempleo. Con el pasar de los años va variando esta cifra, pero históricamente ha sido más alta a nivel regional. Colombia también ha enfrentado periodos de violencia y de conflicto armado, que eso también ha llevado un impacto negativo a la hora del empleo y de su economía. La disciplina y los buenos hábitos son aspectos importantes para el desarrollo de nuestra sociedad. Según lo visto en los videos, los colombianos no poseemos esas dos cualidades y por eso nos vemos estancados en la pobreza. Según el video de Jaime Garzón, lo que podemos analizar es que somos personas conformistas, que seguimos órdenes y trabajamos de manera mecánica, pero no somos capaces de generar pensamiento crítico que nos permita ser mejores cada día, porque todo aquello que nos genere un mínimo de esfuerzo lo dejamos de lado, porque como tenemos malos hábitos y uno de esos es la pereza, no somos capaces de ver el potencial que se puede generar si trabajáramos constantemente sobre el proyecto que deseamos para nuestras vidas. Siendo así uno de los países más ricos en biodiversidad, somos un país tercermundista. ¿Por qué? Porque no tenemos responsabilidad, no generamos una disciplina responsable que nos lleve a tener éxito en todo lo que nos propongamos. Hay que tener un poquito de disciplina, cambiar un poquitico ese chip y mejorar si queremos dejar un mejor país. Vamos a hablar sobre una triste realidad con la que contamos en nuestro país, Colombia, que es los malos líderes. Debido a esto es que se nos ha obstaculizado mucho el desarrollo en nuestro país, desarrollo en el ámbito social, en el ámbito empresarial, en el ámbito político. Una de las principales problemáticas que tienen nuestros líderes es que siempre buscan el beneficio propio, se enfocan en obtener beneficios personales, satisfacer intereses particulares sin considerar las necesidades y lo que verdaderamente necesita el pueblo colombiano para sí mismo obtener un desarrollo sostenible y equitativo para todos. Además, muchos de nuestros líderes colombianos suelen estar involucrados en corrupción, mucha corrupción se ve. Esto es un cáncer que día a día socava los cimientos, socava muchísimo los cimientos y las oportunidades, y el progreso las limita muchísimo, y debido a esto hemos tenido una problemática muy fuerte. Otro aspecto preocupante es la falta de liderazgos que se ven en nuestros líderes. Están involucrados también en muchos escándalos de sobornos, de abuso de poder. Todo este impacto se ve reflejado en la desigualdad, en la falta de oportunidades para las personas que los necesitan. Por eso es que necesitamos estar más enfocados en unirnos como un pueblo colombiano para asimismo tomar la iniciativa de escoger mejores líderes que nos ayuden a progresar, que ayuden a las personas más vulnerables para que tengan mejor oportunidad en todos los ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, porque esto también ha afectado muchísimo a estas partes que son tan importantes para todo el mundo, porque se puede decir que esto nos afecta en todos los aspectos. Cuando hablamos de corrupción,
hacemos referencia a la acción o el proceso de utilizar de manera indebida el poder, la autoridad o la posición de una persona en nuestro propio beneficio, ya sea para obtener ganancias personales. Esto se usa a menudo a expensas del bienestar de otros o del interés público. La corrupción puede manifestarse de diversas formas, como lo son sobornos, las extorsiones, malversaciones de fondos, nepotismo, tráfico de influencias, entre otros. Ahora, en Colombia el tipo de corrupción más frecuente es la administrativa, ya que se da por fallas en los sistemas, procesos y procedimientos en la administración pública. La corrupción afecta mayoritariamente a las entidades de rama ejecutiva, como lo son el gobierno nacional, gobernaciones y alcaldías. Los sectores más afectados por este tema lo son tristemente la educación, la salud, la tecnología, la vivienda, transporte y ordenamiento territorial, teniendo como consecuencia la pérdida de recursos, afectación a las personas más vulnerables y por lo tanto el goce de los derechos humanos.